Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo flash de mercados que presentamos con todos los clientes de OpenBank y todo el mundo que se quiere conectar y que quiere saber de mercados, de cómo van las inversiones, de este año apasionante que hemos tenido en los mercados, en todas las bolsas. Bueno, yo soy Javier Checa, soy responsable de comunicación de OpenBank y os doy la bienvenida a este tercer flash de mercados que hacemos este año. Vamos a saludar ya directamente, yo creo, a Gonzalo Pradas, que es el director de OpenBank Wealth. Creo que te tenemos ahí al otro lado. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Hola, hola a ti y hola a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Y si te parece que además vamos con 4 minutos de retraso, ya sabes, estas son las cosas del directo, pasa incluso en las campanadas de fin de año, pues no nos va a pasar a nosotros. Ya lo Eh, siento. eh, Vamos a, si te parece, a abordar un poco la situación en la que estamos ahora mismo un poco en los mercados. Decía antes que es el tercer flash de mercados que hacemos este año, Gonzalo. ¿Qué tres flashes de mercados hemos tenido tan diferentes, con tres situaciones de mercado tan distintas? Porque tengo la sensación de que hemos ido pasando un poco por todas las distintas fases, no sabría si decirte casi emocionales en algunos casos, Totalmente. y nos hemos encontrado con tres escenarios de mercados en estos tres flashes de mercados muy distintos, ¿no? Parece que desde que empezamos a hablar un poco más de vacunas, de Moderna, Pfizer y demás, parece como si el mercado hubiera cambiado un poco de cara, ¿no? Y ahora estuviéramos hablando casi de una, casi también un poco decirlo, de recuperación, ¿no? Como si estuviéramos escenificando un conato de recuperación. Bueno, si te parece, simplemente ahora entramos de lleno con mercados. Ya nos podéis mandar vuestras preguntas. Ya sabéis que intentaremos leer todas las posibles en el tiempo que podamos. Y a partir de aquí, Gonzalo, todo tuyo. No sé si quieres hacer una breve introducción, brevísima en cualquier caso, y yo iría atacando ya directamente con las preguntas que nos van llegando. Pues gracias, Javier, y otra vez gracias a todos. Espero que todos estén bien. Más que introducción, respondo un poco a la introducción que has hecho tú y de cómo de distinto y si vacunas, no vacunas. A ver, este año ha sido absolutamente excepcional. Bueno, está siendo absolutamente excepcional. Y si bien la situación o los titulares de los mercados financieros han podido ser distintos en los tres flash de Mercados Live y también en las notas que hemos ido mandando a nuestros clientes y que hemos alojado en nuestro blog, lo que subyace no creo que haya cambiado tanto. ¿Por qué? Porque ha sido tremendo lo que hemos vivido, ha sido absolutamente sin precedentes, pero desde el principio creo que dijimos que se veía la luz, bueno, más que la luz, se veía al otro lado, que es una expresión que yo creo que he utilizado varias veces. Es decir, estábamos viviendo momentos terriblemente complicados en mercados financieros, mucho más terribles en otros apartados, obviamente, pero no parecía que fuera 2008, en tanto en cuanto en 2008 no sabíamos por dónde iba a salir, no sabíamos por dónde se iba a resolver. Y en este caso sí. Entonces, y dejo otra pincelada más y vamos a, yo creo, a lo interactivo y lo que los que nos acompañan hoy pueden sacar algo de valor añadido y más valor añadido, que es responder a las preguntas. Pero hoy, más que las vacunas, que son importantes, las vacunas seguramente estaban puestas en precio ya. No ya solo hace unas semanas con los comunicados de Pfizer y BioNTech, de Moderna, etcétera, sino que se establecía durante, te diría, el tercer trimestre, principios del tercer trimestre, según qué calendarios que se han ido gestionando de manera distinta, pero se veía más o menos un muro, un final a esto. Lo que de verdad está actuando en los mercados financieros después de ese otro enésimo parche o burbuja de volatilidad extrema que fue a finales de octubre es tenemos tipos de interés en mínimos y sigue habiendo ayudas monetarias. Por tanto, si el precio del dinero es tan barato, eso es un empujón a los mercados financieros y, sobre todo, dentro de los mercados financieros, a los activos de más riesgo. Con todos los peligros, riesgos, etcétera, que puede haber, y es por eso, y seguro que hablaremos de diversificación, carteras diversificadas, pero lo que de verdad subyace en nuestra
tesis de inversión actual es lo que lleva como subyacente, valga la redundancia, muchísimos meses, que es el whatever it takes, lo que sea necesario, esa frase de los bancos centrales, que por cierto, hoy mismo el Banco Central Europeo ha vuelto a conjugar. Bueno, pues Gonzalo, si te parece bien, mira, por ejemplo, leo por aquí una pregunta que me parece muy interesante para ir abriendo boca. Ana, por ejemplo, nos está preguntando ¿qué lecciones habéis aprendido de este año? ¿Diréis que se ha parecido en algo esta crisis a la de 2008? Me parece una buena pregunta para comenzar, si te parece. Bueno, pues mira, justo acabo en la introducción o respuesta a tu interpelación hablar de 2008. Entonces, empiezo casi por el final. No, en lo nuclear no tiene nada que ver con 2008. No, vuelvo a decir que en 2008 no se veía el otro lado. Y aquí desde el principio se veía el otro lado. Ahora, en cuanto a lecciones, yo creo que una principal, tengo aquí delante un gráfico del S&P 500 de lo que llevamos de año, entonces veo la caída tan brutal que sufrimos y lo principal en esos momentos fue la voluntad para actuar y actuar de manera rápida, pero también como con decisión, con fuerza. Ojo, actuar también era mantener las estrategias, mantener la visión. Eso es actuar. Y esa voluntad para hacerlo rápidamente y de manera decisiva creo que ha sido una de las lecciones. Otro, y también con esa caída, mantenerse invertido. Mantenerse invertido y en línea con lo que cada uno tenga como perfil de riesgo o quiera mantener y siempre dentro de ese perfil, pero mantenerse invertido ha sido clave porque si hubiéramos deshecho la inversión, hubiéramos deshecho posiciones, de eso sí que no te recuperas. Y de eso sí que no sé dónde está el otro lado, mientras que mantenerte invertido sí hay otro lado. Y luego una cuestión importante y que hoy, por tanto, nos coge más preparados que hace meses. Y el que diga lo contrario, yo creo que no digo que mienta, pero creo que se equivoca. No hay un modelo de riesgo perfecto. Y no sé si lo habrá algún día. Yo creo que gestionar en base a riesgo, que es lo que de verdad creemos que tiene sentido, cada día aprendes a perfeccionar, a optimizar el modelo. Y creo que es parte de las lecciones. Eso más como tesis de inversión. Luego, bueno, hay algunas más claras que yo creo que todo el mundo lleva hablando tiempo de ello y eso que ahora están sufriendo, pero es la primera vez que vemos que valores, acciones, instrumentos sobrecomprados actúan como defensivos. Es brutal, pero así ha pasado con las tecnológicas y tiene todo el sentido y lo hemos aprendido. Y luego una cosa que también hemos utilizado mucho en Open Bank y contra muchas opiniones, los bonos de gobierno en una cartera diversificada aportan en según qué momentos. Y este año han aportado. Mirar el tipo de interés o lo que llamamos la TIR o qué nos da ese bono o esa cartera de bonos a vencimiento no tiene tanto sentido como, de manera táctica o a lo mejor estratégica, pero no hasta vencimiento, mantener eso como ancla para momentos malos. No sé, yo creo que todo subyace mantener la calma, Javier, pero sí. No, eso siempre es importante y es aportar una dosis de sangre fría a la cartera nunca viene mal. Tenemos conectada gente bastante ilustre. Gonzalo, permíteme que te traslade preguntas de Benjamin Graham, ¿vale? Ya sabes, ilustre. Como inversor, ¿qué estrategia me recomienda seguir en cuanto a la composición de mi cartera de valores? ¿Cuánta renta fija y cuántas acciones? Y ya que estamos, ¿qué acciones estarían en el punto de mira de Open Bank? Ya sabes que de valores concretos no solemos hablar, así que si quieres, a lo mejor tal vez sectores lo siento por Benjamin, pero sí, de valores no solemos hablar porque además no es parte, no es de donde creemos que extraemos valor en nuestro análisis. A ver, ¿qué alocación o qué distribución entre renta fija y renta variable? Bueno,
Lo primero, y esto me sirve para explicar una vez más nuestro modelo de inversión, nuestra filosofía de inversión. Nosotros no gestionamos en base a porcentajes más o menos neutrales y bandas más o menos amplias de exposición a renta variable, a renta fija. Nosotros gestionamos en base a riesgo. ¿A qué riesgo queremos someter o percibir nuestra cartera, nuestras estrategias? Y por eso tenemos 5 estrategias que creemos que, bueno, pues completan un abanico de riesgo requerido por nuestros clientes más que suficiente. Entonces, yo creo que la pregunta la respondo mejor o puede ser de mayor valor añadido diciendo qué perfil de riesgo debe tener. Y, por supuesto, es el idóneo para esa persona, pero dentro del idóneo, déjame que responda basado en cuál es nuestro posicionamiento ahora. Y nuestro posicionamiento ahora, aparte de estar de una forma bastante efectiva, separando en riesgo cada una de las 5 estrategias para dar ese poder de decisión y esa libertad a los clientes, estamos en estos momentos, después de haber mantenido desde junio una posición que hemos denominado en un anglicismo all weather para todos los climas, para todos los terrenos, si queremos llamarlo, más defensivo, porque estuvimos agresivos en la primera recuperación importante. Llevamos ya unas semanas poniendo algo más de peso en renta variable. Esa renta variable, además, consumiéndola bastante de acuerdo a la importancia geográfica de cada región en el total del mundo. Obviamente, Estados Unidos va a tener mayor peso que Europa, por ejemplo. Reduciendo algo bonos corporativos para dar acceso a esa renta variable. Creemos que hemos sacado bastante y ese poquito en riesgo. Y luego, al final, una cosa que sí que hemos hecho en bastantes momentos de este año y desde inicio de gestión, desde 2018, que es lo que se llama un enfoque barbell. Hemos estado, por un lado, no tomando riesgo literalmente a través de mercado monetario de duraciones bastante reducidas, y luego activos de riesgo como puede ser la renta variable o según qué perfiles, pues bonos high yield o incluso bonos emergentes. ¿Ha habido algún momento que ese mercado monetario lo hemos cambiado por bonos de gobierno, como decía antes, pero ahora estamos volviendo a ese barbell entre más activos sin riesgo y activos con riesgo más ligados a riesgo de renta variable? Si te parece, Gonzalo, vamos a hacer también foco en 2 sectores que han sido especialmente protagonistas a lo largo del año y además por cuestiones muy distintas. Por un lado, el sector turístico. Rey Dalio, ya sabes que esto va de invitados ilustres, nos pregunta si al calor de las vacunas y del anuncio de vacunas y de la efectividad de las distintas vacunas, valores que han estado especialmente castigados en el sector turístico podrían verse especialmente beneficiados en el corto plazo. Y luego también el sector tecnológico, posiblemente uno de los que mejor han sabido capear un poco los peores coletazos de esta crisis que hemos vivido este año. No sé, ¿cuál es tu visión de estos 2 sectores? Bueno, sobre el sector turístico, rápidamente, al calor de la recuperación global se va a recuperar ese sector, seguro, y con él algunos más, todos los sectores ligados al turístico. Lo vimos en noviembre, que esto, la gente, oye, pero qué remontada, qué recuperación tan brutal. Claro, la recuperación viene porque estaban muy castigados. Las tecnológicas a esas alturas no podían tener recuperación, con lo cual, si hacemos un relativo entre turismo y tecnológicas, ganó turismo. ¿Van a recuperarse? Claro que sí, pero tampoco pensemos que va a ser en el muy corto plazo, porque tendremos que seguir acompañando pues eso, el ritmo de vacunas, el ritmo de desconfinamiento, etcétera, pero de aquí a 12 meses parece un sector que volverá a una, no sé si a la normalidad, pero sí a estar en niveles infinitamente mejores que lo que ha estado este verano. Y tecnológicas, yo creo que ahí hay mucha enjundia, porque hemos hablado de tecnológicas mucho, y si esto, recordarás que en algún webinar de estos había preguntas sobre si es una burbuja, etcétera, y yo
no voy a reiterar lo que decía, de que no era una burbuja y que hay algo muy claro, y es que son máquinas de generar liquidez, eso por supuesto, balances muy sólidos, pero además en una economía, creo que lo llamábamos así, post-COVID, parece que bueno, lo tecnológico o lo no presencial podría ganar. Yo creo que lo importante aquí, para no confundir a nadie y manejar expectativas, y no tiene que ver con que haya ganado Joe Biden o que haya salido Donald Trump, porque ya se estaba gestando y sobre todo derivado de Europa, va a haber algunos megacaps, como se llaman, algunas grandísimas compañías tecnológicas que van a sufrir volatilidad por regulación. Antes de ayer, creo recordar, le tocaba a Facebook. En Europa lo llevamos escuchando tiempo, pues que Facebook sea también el dueño de Instagram y entonces tengan una especie de oligopolio, monopolio, etcétera. Vamos a ver eso, va a haber volatilidad, pero aún así siguen siendo compañías de gran valor. Y luego, por supuesto, estoy hablando en general, si vamos a compañías unas contra otras, pues por ejemplo, un Amazon contra un Facebook, poco tiene que ver en algunas cosas, ¿no? Entonces hay mucho que entresacar. Gonzalo, también otro protagonista o uno de los protagonistas de este año también sería el oro. Manuel nos preguntaba en concreto qué evolución esperamos de las materias primas. Nos preguntaba en concreto por el oro. Yo te preguntaría también por petróleo, porque este año a lo mejor también hemos tenido episodios muy curiosos en el petróleo, incluso llegando a haber precios negativos. No sé, ¿alguna opinión respecto a oro y petróleo? Sí, el petróleo lo llegamos a ver negativo, un tipo de contrato, futuros, con un vencimiento particular. A ver, el Brent, si miramos desde marzo, es brutal la recuperación. Está en 49, 48 dólares por barril. Sigue siendo casi un 30% de caída en el año, un 20 y muchos por ciento de caída en el año, con lo cual sigue expuesto a volatilidad importante. Por este año, sí. Pero es que además hay tendencias de largo plazo, que ya las veíamos mucho antes de COVID. Para nosotros no es una clase de activo, con lo cual tampoco me puedo, no es que no quiera, es que me puedo detener mucho en eso porque no tengo más visión que esa. Y en cuanto al oro, viéndolo desde un punto de vista de una cartera diversificada, ¿para qué quiero invertir en oro? Y cuando nos hacemos esa pregunta, siempre sale lo de activo refugio. No lo sé. Nosotros en una cartera diversificada como activo refugio, si hago el relativo entre oro y bonos de gobierno, nosotros hemos preferido bonos de gobierno. Primero porque no nos trae tanta volatilidad como nos trae el oro y creemos que es algo de lo que podemos seguir sacando valor en algunos momentos. Gonzalo, Andrés nos pregunta, ¿dónde tiene más sentido invertir ahora mismo? ¿En bolsa estadounidense o europea? ¿España y el IBEX son una buena opción a medio plazo? Pues mira, tengo por aquí el MSCI World, que lo encontraré en algún momento de la charla. A ver, sobre Estados Unidos, porque es una pregunta que solemos tener. ¿Estados Unidos o Europa? Nosotros, como he dicho antes, nos estamos pegando más a una distribución regional que llamamos benchmark o de índice de referencia. Estados Unidos, en el global de la renta variable mundial, representa más del 50%. Representa casi el 60%. Por tanto, entre una y otra, si es a medio y largo plazo, parece normal estar más expuesto a estadounidense, a renta variable estadounidense o norteamericana, si metemos Canadá, que a europea. Que luego me puede responder ahora alguien tú mismo y decir, ya, pero en noviembre tuvo mayor rebote Europa que Estados Unidos. Bueno, pues como lo del sector turístico y las tecnológicas. Yo creo que a medio y largo plazo, si tenemos que poner 100 euros en algo, pondremos 60 en Estados Unidos, lo estoy diciendo a grosso modo, pero 60 en Estados Unidos, 20 en Europa, 25 a lo mejor, en representaciones es más 20 que 25, y el resto entre Asia-Pacífico, Japón y emergentes.
Luis nos manda una pregunta que me parece muy interesante. Es, en el entorno actual, ¿cómo diversificarías una cartera de fondos de inversión? ¿Qué tanto por ciento le darías a cada tipo de fondos? Casi nada. Pues casi nada. A ver, es que nosotros además tenemos hasta 22 clases de activo en nuestra como paleta de inversión. No lo sé. Tengo aquí las estrategias, cómo las tenemos ahora mismo a ver, por hacerlo más claro, igual cojo la intermedia de nuestro robo-advisor de Invertimos por Ti, que es Taipei. Ahora mismo en deuda pública, en bonos de gobiernos, pues tenemos un 28%. En renta variable en total, ahora mismo, sumando eso, Europa, Norteamérica, Japón, Asia-Pacífico, mercados emergentes e infraestructuras, tenemos casi un 51%, un 50-60%. Y el resto son posiciones en renta fija de a lo mejor algo más de riesgo, como es corporativos investment grade, corporativos high yield y emergentes, que nos permiten modular el riesgo de esa estrategia. ¿Dónde estamos en riesgo en esa estrategia? Algo sobreponderados versus nuestro objetivo de riesgo, que es lo que yo creo que tiene más sentido. Pero bueno, en porcentajes eso, gobiernos un 28%, un 51% renta variable y el resto, bueno, pues bonos investment grade, high yield. Uh-huh. Nos pregunta Cristina, ¿qué previsiones tiene para la estrategia más agresiva? En este caso estamos ya hablando puramente de una de las estrategias que tenemos. ¿Puede ser un buen momento para echar el resto en bolsa al calor de una posible recuperación? A ver, la posible recuperación a día de hoy, a 7 de diciembre, que es el último liquidativo global de nuestra cartera, la recuperación de la estrategia más agresiva de Dubái ha sido del 34% de rentabilidad, desde el mínimo hasta donde estamos hoy. Hemos recuperado el 85% de la caída, que era desde máximos del año. Es en la estrategia, por cierto, donde menos hemos recuperado. Entonces, buen momento para echar el resto en bolsa, vuelvo a decir lo de antes. Yo creo que es buen momento, según lo vemos nosotros, y es lo que decía que estábamos construyendo, para empezar a añadir más riesgo del que teníamos. Y en aquellos donde estábamos por debajo de riesgo subir, la estrategia Dubai, la más agresiva, es una de ellas. Decía antes Taipei que está algo por encima, con lo cual eso no lo vamos a tocar. Y sí es momento para hacerlo, pero más que porque la estrategia agresiva tenga algo extraordinario, no, es porque vemos que con retos en el corto plazo, no nos engañemos, con la volatilidad que va a seguir mantenida en un rango alto para la historia, sí que puede ser buen momento otra vez, como hicimos hasta final de mayo, principios de junio, para volver a añadir más riesgo y buscar un riesgo más en línea con el objetivo de riesgo que tenemos para esa estrategia, que ahora estamos por debajo. Aún así, como te digo, hemos hecho una rentabilidad desde mínimos del 34%, mínimo, para que te hagas una idea, fue el 23 de marzo, y del 34% desde entonces. Porque Gonzalo, mucho antes de que empezáramos a hablar de pandemia y prácticamente que ha sido el elemento monopolizador de la atención de este año, uno de los efectos que generaban más volatilidad en el mercado era la guerra comercial de Estados Unidos con China. ¿Crees que la elección de Biden podría enfriar un poco esa guerra comercial con China y que esto también fuera un catalizador positivo para los mercados? ¿O esto es un tema que ni siquiera nos planteamos a día de hoy y seguimos enfocados en la pandemia? O sea, yo lo que creo es que más sí, claro que tiene que ver Biden, claro que tiene que ver Trump, pero claro que tiene que ver también una tendencia que lleva ya tiempo y es que de una localización a ultranza parece que volvemos a tener unas relaciones comerciales más normales. ¿Tiene que ver la reducción de la tensión entre China y Estados Unidos? Sí. Tiene que ver también la dinamización y vuelta a poner en marcha de la economía, también. Ahora, igual que te digo eso, y por tanto, China, y ahora hablaré de mercados emergentes, eso es positivo para China, también va a haber sectores, compañías en particular y políticas en particular de China
que no lo van a pasar bien con Estados Unidos y con la administración actual. Vuelvo a las tecnológicas. Da igual que te llames Facebook, que más o menos ligado a tecnología seas Huawei y descubran según qué contratos. Entonces, va a haber todavía polémica en algunas cosas, pero el trasfondo de todo se va a suavizar, como bien dices, por supuesto. Por eso, y también respondiendo a, seguro que habrá preguntas de eso, pero a la anterior sobre posicionamiento, por eso llevamos ya, yo diría, 6 semanas añadiendo posiciones en mercados emergentes global. Esto es Asia-Pacífico y también mercados emergentes latinoamericanos, Europa del Este. Mira, me parece una buena pregunta esta que nos manda Antonio. ¿No crees que este año lo que ha demostrado es lo peligroso que puede ser estar sobreponderado en renta variable? A ver, la pregunta creo que es buenísima, creo que le falta una parte. Es estar sobreponderado en renta variable cuando no puedo asumirlo y cuando vienen mal dadas deshago posiciones. Es decir, sobreponderado en renta variable cuando en enero supongo que no había mucha gente que pensaba que el 19 de febrero íbamos a hacer un máximo y el mínimo de la bolsa iba a estar un mes y poco después muy por debajo de ese punto, no parece demasiado error. Entonces, yo creo que el error es, y lo que nos ha enseñado este año tan complicado, es ojo con estar desalineado con el riesgo que quieres asumir. Ojo, que quieres asumir con respecto a tu posibilidad o querencia a asumir riesgo, a digerir ese riesgo, pero también en base a tu objetivo de inversión, a tu horizonte temporal, a cuándo, para qué es esa inversión, por qué has puesto a trabajar tu dinero, si es adentro de 20 años y la realidad es que tienes un perfil dentro de tu asunción de riesgo, digamos, agresivo o lo más agresivo que puedas tener, no parece demasiado problema. Si es a 3 años, ojo, porque a lo mejor los cálculos no los has hecho bien. Mira, me gusta esta pregunta que nos hace Jordi, que nos matiza que él no es ilustre y que nos pregunta que si no creemos que es una recuperación con pies de barro, que tal vez se ha producido de una manera muy rápida, esta que estamos viviendo en las últimas semanas, y que tal vez a lo mejor pueda estar un poco más basada en el deseo de los mercados más que en expectativas reales de la economía. ¿Ese podría ser uno de los riesgos a lo mejor que asumimos para el corto plazo? Bueno, yo creo que la pregunta de Jordi es de ilustre porque es buenísima. Porque es algo que es una de las cosas que estamos analizando continuamente. Pies de barro es tener una inyección de liquidez por cualquier banco central principal como no se ha visto antes. Hoy ampliada en el caso del Banco Central Europeo. Yo creo que a medio plazo no. A largo plazo no lo sé, pero a medio plazo no. Estoy hablando de mercados financieros y para activos de riesgo. Y activos de riesgo meto también bonos, pero para mercados financieros yo creo que no. Es volver al punto donde estaba la economía y también, por supuesto, antes los mercados financieros, que sea una recuperación con los pies de barro. Una vez pasada esta amenaza tan brutal que hemos tenido y que empezamos a ver la luz, yo creo que tampoco. Y volver a la normalidad no parece que tenga los pies de barro tampoco. Que entre medias va a haber sectores, compañías, incluso países, que les va a costar mucho más que a otros volver a la situación inicial, volver a la situación de enero, de febrero, de cierre del año pasado, del 2019. Sí, pero yo no quiero decir que lo comparta plenamente, pero cada vez leo más y escucho más como contraposición a 2008, que tampoco me parece muy acertado, pero bueno, esto no se parecerá más a un desastre natural muy largo en el tiempo. No quiero decir que esté de acuerdo, quiero poner un ejemplo a lo mejor más extremo para que lo entendamos. Una vez pasado, una vez recuperado, una vez reconstruido, ¿por qué va a tener los pies de barro? Dicho esto, creo que la pregunta es buenísima y es algo
que nos llevamos preguntando desde que empezaron las caídas, porque teníamos que ver el otro lado, ese otro lado cómo iba a ser de soportable, de consistente, de coherente. Creo que es buenísima pregunta. Uh-huh. Me parece casi tan buena también como esta que nos manda Son Goku, que es, ¿me podrías comentar cuál ha sido el comportamiento y la valoración que haces de las distintas estrategias? ¿Han conseguido recuperar parte de lo que habían perdido? Pues, a ver, a día 7 de enero, de diciembre, las estrategias, perdón porque voy a ir por cada una para que lo tengamos claro, aunque, por cierto, recuerdo a todos los que nos acompañan que tienen disponibles estos datos en la web pública, no hace falta siquiera ser cliente para consultarlo en la sección de Open Bank Wealth. Lo que llevamos de año, la estrategia más defensiva, Kuala Lumpur lleva un 1% positivo, Shanghái un 2,72, también positivo, Taipei 3,59, New York 2,25 y Dubái 0,87. Con estos resultados, la recuperación de Kuala Lumpur es de un 99,3%. La recuperación, no desde el principio de año, obviamente, sino desde el máximo, que fue 19 de marzo o 23 de marzo, 19 de febrero, en las estrategias. 93,88 en Shanghái, 96,01 en Taipei, 88,71 en New York y 84,90 en Dubái. La última semana, de hecho, si cantara los mismos números para 30 de noviembre serían algo mejores. Entonces, hemos recuperado el 100% de la rentabilidad que tenían las estrategias en el momento máximo del año. No, todavía no. Es algo que luchemos, por supuesto, todos los días, pero el objetivo no es recuperar cuanto antes, porque entonces, por ejemplo, agosto hubiéramos tenido un performance mucho mejor, pero en agosto estábamos defensivos, porque no nos lo creíamos. Y creo que septiembre nos dio la razón. Octubre nos dio todavía más la razón, aunque lo pasamos mal como todos. Y en noviembre hemos logrado capturar gran parte de las subidas, pero no en su totalidad, porque, como digo, nuestro posicionamiento era defensivo. ¿Creemos que vamos a recuperar el 100% de aquí a poco? Sí, claro, y en eso trabajamos. Bueno, no hace falta decirlo en el caso de Kuala Lumpur, que está en 99,30. Yo creo que algo también importante, Javier, sobre lo que nos pregunta Son Goku es, esto lo estamos haciendo con volatilidades, con riesgos muy contenidos, porque también nos dimos cuenta, y ojalá recuerde alguno de los que nos acompañan, lo llevamos escribiendo en varios flash de mercados desde muy pronto, desde mayo. La volatilidad tan tremenda que hemos visto este año y volatilidad media históricamente alta que seguimos viendo nos ha hecho también estar defensivos, porque lo que queríamos era que nuestros clientes se mantuvieran invertidos. Por tanto, todo esto lo estamos haciendo con volatilidades, la más baja del 3,83 desde inicio y la más alta del 15,93 desde inicio. Para una cartera agresiva, el 15,93 de volatilidad, creo que con lo que hemos vivido es espectacular. Bueno, Gonzalo, el tiempo se nos va acabando. Me gustaría, ya sabes, se nos quedan siempre muchísimas preguntas sin responder. Lo que pasa es que es complicado al final atender todas en tan pocos minutos, pero sí que es cierto que esta pregunta sí me gustaría, a muy poquitos días de terminar el año. Nos la manda José Antonio. ¿Cuáles son tus estimaciones para los próximos meses? Y sobre todo, ¿crees que seguirá habiendo mucha volatilidad? Porque yo creo que es al final la pregunta que se está haciendo mucha gente, ¿no? Hemos pasado lo peor, nos espera un año lleno de incertidumbres. Además, hay muchos de los inversores que nos escriben, son inversores con un perfil que ellos mismos se autodefinen como conservadores. Gonzalo, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que nos viene en los próximos meses? ¿Qué es lo que nos viene? Pues, a ver, lo primero, ¿hemos pasado lo peor? Sí, lo pasamos. Y creo que lo hemos dicho en varios flash de mercados live y sobre todo lo hemos escrito en flash de mercados que hemos enviado a nuestros clientes. Hemos pasado lo peor, primero, porque incluso bastante antes de que se viera una vacuna, si volvía a haber rebrotes tan brutalmente importantes como vimos globalmente en marzo, y estamos viendo en muchas partes del mundo ahora mismo, ya no era algo sin precedentes. Eso elimina muchísima volatilidad. El hecho de convivir con algo que nunca hemos visto
lleva la volatilidad a extremos. No hubiera sido, de haber existido nuevos rebrotes globalmente muy importantes, no hubiera existido eso. Y también, bueno, la adaptación también de todos a convivir con esto. Entonces, eso por supuesto y por descontado. Además, se han desvanecido algunos de los riesgos que también veíamos, sobre todo geopolíticos, pero también estamos viendo vacunas. Ahora, una cosa que no ha cambiado desde mediados, de hecho, segunda semana de marzo, es lo que he dicho al principio. Los bancos centrales han dicho, siguen diciendo y seguirán diciendo meses que van a hacer todo lo necesario, todo lo que haga falta. Y eso, para mercados financieros, es un soporte espectacular. Si el precio del dinero es cero o negativo, ¿cómo saco rentabilidad a mi dinero? ¿Cómo puedo sacar algo? Entonces, lo que vamos a seguir viendo es dinero que llega a los mercados financieros y eso solo puede apoyarlo. Con esto, nosotros por eso creemos que, teniendo muy claros los riesgos que estamos jugando, debemos volver a tener todos los perfiles de riesgo algo sobreponderados en riesgo de renta variable, en riesgo de mercado y con una volatilidad que creemos que va a seguir siendo alta gracias a ese enfoque barbell que decía antes, mantener la volatilidad de nuestras estrategias bajas. Para que te hagas una idea, hasta el 19 de febrero la volatilidad llevaba mucho tiempo. Volatilidad, voy a medirlo por el índice principal, que es el S&P 500. Llevaba entre 10 puntos y 20 puntos. El 19 de febrero rompe el techo de 20 puntos, llega en un día hasta 80 y muchos. Y desde entonces, digamos momentos normales, aunque en junio, en octubre otra vez ha vuelto a romperlo, se ha mantenido entre 40 y 20 y sobre todo entre 20 y 30. Hoy, con algún repunte antes de ayer, etcétera, está alrededor de 22 puntos. Es una volatilidad históricamente alta. Por tanto, lo que debemos hacer es invertir con criterio y con sentido común sobre esa rentabilidad, mantenernos invertidos porque no vale de nada ponerse nervioso cuando lo peor ya ha pasado y seguir manteniendo en nuestro horizonte ese objetivo de inversión, ese horizonte temporal que es, sinceramente, y fuera de que, por supuesto, hay traders espectaculares, pero para el común de los mortales, entre los que me incluyo, es el kit de la cuestión, es la clave de todo esto. Mantente fiel a tu horizonte temporal, a tu objetivo de inversión y mantente, por tanto, invertido. Sobre todo, además, un año como este, que digo, no es como 2008, porque se podía ver el otro lado de este horror. Bueno, pues el otro lado, y yo me quedo con la frase de que, según nos cuentas, ha pasado lo peor, que eso es seguro. Eso será la mejor noticia, sobre todo de cara al año que viene. Gonzalo, ha sido un placer compartir este y todos los flashes de mercados que ha habido este año. Y nada, simplemente desear una feliz Navidad a todos los clientes y a todas las personas que se conectan y que nos han ido siguiendo a lo largo de este año. Espero que les haya sido útil tanto este como los distintos flashes que hemos ido haciendo para acompañar y dar un poquito de luz a todo el entorno de los mercados. Lo dicho. Déjame, Javier, que felicite la Navidad también a todos y sobre todo que les agradezca la confianza durante un año tan complicado y que se lo debemos todo a ellos y todo lo hacemos por ellos porque gestionar carteras de inversión de nuestros clientes es justo eso, es un tesoro que agradecemos que nos den su confianza. Gracias a todos y feliz Navidad. Pues feliz Navidad para todos, cuídense, que eso es lo más importante y nos vemos aquí ya el año que viene en el próximo flash de mercados que haya. Un abrazo para todos.